Esto es Encuentros con la Historia, un espacio de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis. Encuentros con la Historia, entrevistas y comentarios sobre acontecimientos sucedidos en nuestra región. Encuentros con la Historia. Iniciamos. Muy buen día, amigos que siempre han estado con nosotros a través de Nova Radio. En este programa, patrocinado por la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis, Asociación Civil, en este programa, un encuentro más con la historia. Pues dicen que los lunes ni las gallinas ponen, pero a mí se me hace que este es el lunes de gallos giros. Empezando con Luis Aguilar. Bien, pues una edición más, gracias también aquí a Nova Radio, que nos ha facilitado sus modernas instalaciones para realizar este programa, que lunes a lunes estamos con usted en sintonía. Pues bien, hoy tenemos un invitado muy especial, igual que los anteriores. Nada más que este invitado pues vuela muy alto, porque ha sido uno de los más activos y tables primeros promotores turísticos. Un hombre que hace muchos años olfateó lo del futuro de esta región y dijo, por aquí es. Y se inició precisamente promoviendo a través de todos los medios e invitando a otros también a invertir en este rubro, pues que no es nada más algo pasajero, sino es algo que día tras día se está innovando, se está modernizando, actualizando, porque el turista cada vez está más exigente. El turista quiere ver más innovaciones, en fin. Recuerdo que cuando sacaron aquella innovación eran las estrellas, ¿no? Y que dijo el amigo, pues el hotel que yo uso cuando voy a Mazatlán tiene muchas estrellas, no nada más es categoría de 5 estrellas. Pues ¿dónde te hospedas? En la playa, y hay infinidad de estrellas. Bueno, amigos, pero para no hacer muy larga esta plática, porque no soy único, vamos a invitar al licenciado contador público y muchas ex embajador de la hermana República del Estado de México y luego por el rumbo de Yucatán, de su querida Mérida, en fin, al licenciado Bernabé López Padilla, que será una semblanza de nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, amigos? Buen día para todos. Hoy tenemos como invitado a un ícono de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y del norte del estado también. Es un empresario que ha sido exitoso en diversos giros de la actividad mercantil. Un hombre con gran visión de futuro, que desde hace más de 60 años vio que la industria del turismo representaba la forma de captar divisas para México y que es un gran negocio. Por ello promovió que el gobierno estatal y el federal invirtieran en infraestructura para lograr el nacimiento de muchas empresas que hoy mismo viven del turismo en Sinaloa y en todo México. Hace poco, el secretario de Turismo, señor de la Madrid, hizo alusión de que nuestro país ya está entre los primeros lugares en la captación de turismo que viene de diversos países. Eso debe alegrarnos a los mexicanos porque el turismo es una fuente inagotable de ocupación para la mano de obra y para la inteligencia mexicana. Se encuentra con nosotros el licenciado Roberto Valderrama Gómez, quien además de empresario es escritor, autor ya de varios libros excelentes y sobre todo es
fundador de nuestra Comisión de Historia y Cultura de los Mochis. Y sin más preámbulos, le pedimos a Roberto que nos cuente cómo nació la Comisco. Bueno, primero que todo, pues quiero agradecer a Nova Radio su invitación, aquí a Bernabé, a José Carlos. Para mí es una satisfacción muy grande que me hayan invitado. Y pues voy a tratar de dar a conocer por lo que yo sé, en lo que he participado. Y realmente después de tantos años es muy satisfactorio saber que hay una preocupación muy grande por conocer nuestro pasado. Dicen que un pueblo sin historia y sin pasado es un pueblo sin moral. Es un pueblo que no se conoce a sí mismo y no se proyecta para el futuro. Pero en los Mochis sí hay esa inquietud, y gracias a personas como las que me han invitado hoy esta noche, esta tardecita. Me dicen, ¿qué quieres que te preguntemos? Bueno, pregúnteme lo que ustedes quieran. Yo modestamente, por lo que sé, tendré una satisfacción en informarles. Estamos hablando de hace 20 años. Realmente el conocimiento del pasado de los Mochis y de la región, pues estaba escrita por eminentes investigadores locales, muy cultos, unas personas que para mí fueron una admiración muy grande, como don Filiberto Leandro Quintero, en su historia integral del Valle del Fuerte, don Ernesto Gámez, para decir quiénes fueron las estrellas que iniciaron este movimiento cultural histórico. Viendo pues que estaba disperso y se acercaba el nacimiento de los 100 años de la fundación de los Mochis, o del nacimiento de la ciudad, a iniciativa de don Manuel Moreno Rivas, que en paz descanse, en su casa nos citaba a platicar, a reunirnos. O sea, él hizo la labor de unidad de los que tenemos inquietudes por expresar el pasado, por narrar la historia de esta maravillosa ciudad y región. Y así nos fuimos juntando con él, varios amigos de él, conocidos, invitados. Su servidor, estaba Alfredo Borboa, estaban todos los que querían acercarse y participar en algo que ya se vislumbraba para una sociedad de historia y cultura. No duró mucho tiempo, porque don Manuel se fue a Guadalajara un tiempo, pero ya la semilla estaba sembrada. Se vino el aniversario de la ciudad y se fueron integrando y narrándose en muchas cosas interesantes sobre el pasado de Mochis. Se vino podemos decir, una controversia sobre el nacimiento y la fundación de los Mochis. Esa inquietud, que muchas veces se sentía como algo personal, abrió pues el camino para poder ir conociendo mejor nuestro pasado. Yo no quise intervenir directamente porque pues no me pareció preciso, porque estaba un poquito caldeado el ambiente, pero sí tengo mi propia opinión. Los Mochis nació en forma diferente a todas las demás ciudades de la costa del Pacífico, posiblemente de México. No tuvo ese nacimiento histórico español en donde se plantaba el estandarte de rey, se declaraba fundado la población, y así se iniciaba pues tantos poblados de Sinaloa y del noroeste del país. Pues tengamos el Fuerte, que así fue, Sinaloa, Culiacán,
y muchos pueblos, la mayor parte de ellos, pero no nacían los poblados cercanos a la costa por el clima, por pues la falta de caminos, el abandono que estaba, no se desarrollaba las costas de Sinaloa todavía, únicamente eran los altos y la principal actividad pues era la ganadería y la minería. Cambiaron los tiempos y se vino el desarrollo industrial, para lo cual aquí en Sinaloa no estábamos preparados. Las pocas industrias que había estaban en manos de extranjeros, casi todas, llamadas algunas azucareras, mineras principalmente. El caso es que empezaron a llegar aventureros americanos a la ciudad. Primero, pues, llegaron a un ingeniero, el ingeniero Alberto Owen, vislumbró el futuro, vislumbró los grandes recursos naturales y la posición geográfica de los Mochis y Topolobampo. Y podemos decir que fue el promotor número uno para el desarrollo futuro de la región. Mochis no nacía todavía. Esto era un erial, no había agua. ¿Cómo podemos pensar en un futuro agrícola o ganadero sin agua? Se empezó con Topolobampo, siguieron los colonos llegando y algunos eran agricultores y empezaron a dispersarse por el valle. Pero todavía no estaba definido lo que iba a ser el futuro de la ciudad. En aquella época el azúcar era oro, le llamaban el oro blanco igual que el algodón. Y llegó un empresario de cualidades increíbles, de una inteligencia y una energía asombrosa, que no venía a él a hacer visión de desarrollo, sino a establecer una industria que era promisoria en aquella época, que era el azúcar. Y había algunos trapiches y ingenios en Sinaloa, pequeños, pero siempre pensaba en grande este amigo. Este señor no se milanaba por nada. El caso que se instaló en Ahome, ahí le abrió las puertas a la familia Ochoa, y allí fue donde él empezó a tener la idea de convertir esta zona en una gran zona cañera. Los Mochis estaba poblado por algunas casas de colonos. Algunos dicen que ya había una familia que le decían los Mochos, pero Mochis no nacía. Mochis era todo un predio enorme en el camino a Topolobampo, porque pasaba por aquí el Kansas City. En 1906, en 1907, ya empezaba a comunicarse Topolobampo con San Pedro para construir el ferrocarril, que es lo que es ahora el Chepe. Pero ya Owen ya había abandonado la región. Entonces, viendo Johnston que no podía pues desarrollar nada sin agua, aprovechó el canal de Tastes hecho por los colonos. No sé qué arreglos hicieron. El caso es que se apoderó de los derechos del agua del Río Fuerte, todo se lo concesionó. Nada hizo Johnston que no estuvo autorizado por el gobierno federal. No era tan tonto para meterse en una aventura en un país extraño y no hacer las cosas en orden. Entonces decidió poner su ingenio en este lugar en el que estamos ahorita. Entonces, el nacimiento de la ciudad no tuvo verdaderamente una fundación, que podemos decir, sino fue el ingenio azucarero el
el detonador. El detonador es hacer un asentamiento físico, hacer una población primero, que fueron llegando los empleados, funcionarios, vecinos de Ahome, de Mochicahui, del Fuerte, que a establecerse porque aquí había fuentes de trabajo y circulaba el dinero. Entonces, ¿qué tan fundadoras pueden ser no solamente los americanos que hicieron el ingenio, sino todos los que ya se establecieron en los mochis para hacerse mochitenses? Entonces todos fueron fundadores, todos fueron creadores de la ciudad. Todos cada quien con su mérito y que hay que reconocerles. Y hay una lista de los que podemos decir los pioneros mexicanos que se establecieron en mochis y apellidos que todavía están en los mochis y que se enorgullecen de sus abuelos o bisabuelos, de haber sido los primeros pobladores. Esos fueron los fundadores. Los americanos se fueron, pero los sinaloenses que se quedaban aquí tienen tanto mérito para llamarse fundadores como pueden llamarse cualquier americano, llámese Owen o del ingenio azucarero Johnston, en fin. Bueno, esa es mi opinión. Pues, pero Mochis nació en forma diferente. El estilo de vida, el espíritu de la gente de los Mochis era diferente a la de los antiguos pueblos de Sinaloa. Era una ciudad abierta, era una ciudad que el que llegaba y se acomodaba y duraba un mes, ya la había hecho. Había sobrevivido a todos los inconvenientes, a todas las dificultades, a todas las carencias que existían. Hay que aportar que el ingenio pues suministraba luz, suministraba agua. Le convenía al ingenio que se estableciera más gente en los mochis, porque iba a tener asegurado su crecimiento. Y así fue como esta ciudad ha ido progresando poco a poco. El gobierno federal y estatal vio el potencial agrícola y empezaron las presas, empezaron las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, el agua potable, para renacer una ciudad que nació del esfuerzo, del trabajo, de la visión y del sacrificio de los primeros pobladores de los mochis. ¿Tú no crees entonces que los fundadores fueron norteamericanos que llegaron a Topolobampo y luego se vinieron hacia acá? Topolobampo es otra cosa. Uh-huh. Topolobampo tiene un futuro y una visión diferente a los mochis. No podemos conjugarlos en el mismo patrón a los dos. Okay. Topolobampo tiene una visión internacional, la visión enorme de Owen, Uh-huh. que era hacer del puerto en donde ondearan todas las banderas de las naciones. Ese es Topolobampo, que es el puerto natural más de mejor abrigo de la República Mexicana y que todavía no se aprovecha su belleza y sus dones naturales de abrigo y de profundidad. Pero poco a poco Topolobampo va a ir saliendo porque México está volviendo al mar. México debe de volver más al mar, no solamente a la tierra, a la agricultura, a la industria, sino también un país con puertos, con buenas instalaciones portuarias, como son los países en crecimiento, claro, como tú lo verás. Claro. Tú vas a cualquier país y los puertos son una cosa maravillosa. Si es que todavía estamos, bueno, somos novatos todavía, estamos jóvenes. Estamos nuevos. Don Roberto, tengo entendido que los orígenes de su familia son de Choix, El Fuerte, San Blas, pero tengo entendido que hace ya algunos años el trazo de la carretera internacional estaba por Álamos, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Pericos y Culiacán, posiblemente siguiendo la ruta de las diligencias, lo que era el Camino Nacional. ¿Qué hubiera pasado con Roberto Valderrama Gómez si ese hubiera sido en realidad
el trazo de la carretera por aquel rumbo. A ver, don Roberto. Bueno, vamos a aclarar las cosas, ¿no? Me estoy riendo porque esta sí siendo una pregunta muy subjetiva, ¿no? Sí. Pero yo te voy a decir lo que sé. Una cosa, el camino real. Okay. El camino antiguo de Sinaloa, el camino de las las diligencias, que eran los poblados importantes de aquella época. Okay. Culiacán, Mocorito, Sinaloa, El Fuerte, que eran las misiones jesuitas. Hasta Álamos. Y hasta Álamos. La diligencia corría de Rosario a Álamos. Álamos, Sonora. Bien. Pero esa no era la carretera, no existían las carreteras en México. Allá posiblemente en el Estado de México, posiblemente en Jalisco, pero en Sinaloa no existían carreteras. Cuando se abrió el proyecto de las carreteras, fue en tiempos de Miguel Alemán. Ya en 1946 se empezó el desarrollo, el despegue económico de México. Había un antagonismo entre el desarrollo alemanista y el proyecto económico de Lázaro Cárdenas, pero Alemán tenía una visión muy definida y se reunió con gente muy capaz para poder llevar a efecto sus proyectos nacionales. Entonces se empezó a trabajar. Yo recuerdo, cuando iba a estudiar a Guadalajara, estaba la carretera en construcción. Lo que más se dificultó fueron los puentes sobre los 11 ríos. Era una cosa tremenda. Entonces, hasta los 50, podemos decir, se terminó la carretera internacional número 15. Pero ahí va esta. El proyecto no de la carretera de Mochis a Navojoa no pasaba por Mochis, no pasaba por donde está ahorita. Daba vuelta y se iba a internar por rumbo de Mochicahui, Charay, por ahí, para sacarle la vuelta a la Sierra de San Pablo, a Camayeca. Entonces el Club Rotario de los Mochis, que unificaba casi todas las gentes de empresa de la ciudad, viendo el peligro que significaba, el atraso que significaba para la ciudad, el trazo original, pues buscaron al licenciado Alemán para decirle, pues ese era el único que podía cambiar el trazo. Pero afortunadamente lo que es la suerte, el licenciado Francisco Gastelum era amigo personal de Miguel Alemán. Sí. Y pues era rotario, era amigo de todos, era un alto funcionario, un hombre muy inteligente. Y le dijeron, oye, vamos viendo al licenciado Alemán para que cambie el trazo. Y él inmediatamente, me cuentan que lo encontraron en Mazatlán. Ahí estaba el licenciado Alemán en Mazatlán. Y llegó el licenciado Gastelum a buscarlo. Estaba él departiendo con unos amigos, dicen la anécdota que me cuentan, sí. Iban todos, iban 5. Okay. Iban don Francisco Beltrán, Leandro Quintero, el licenciado pues Francisco Gastelum, iban como 4 o 5 rotarios. Y le dice el licenciado Gastelum, andamos buscando al presidente. ¿Y de parte de quién? Pues del licenciado, dígale que le hable al Pancho Gastelum, le dijo así. Total que ahí va el amigo, llega. ¿Quién es? Ahí anda buscando a la gente de Mochis, dice que ese amigo suyo, un tal Pancho Gastelum. No, hombre, dile que pase, digo. A ver qué quieren. Sí. No, pues ahí. Y aquí somos. Llegaron ahí y le explicaron muy bien cómo estaba la situación. Y fíjate lo que son las cosas. Accedió inmediatamente.
favorecido por la amistad tan entrañable que tenía con el licenciado Gastelo. Y después hay que recordar que él fue el que firmó la autorización para la creación de la Comisión del Río Fuerte. A él le tocó. Es correcto. Y también se vienen cosas muy interesantes. Esa comisión tenía ya los proyectos para la presa de Miguel de Hidalgo. Pero también estaba la presa de Tabasco que tenía que hacerse y aprobada también. Entonces, pues dice Ruiz Cortines, el presidente, bueno, pues ¿cuál vamos a hacer? Entonces comisionó al papá del licenciado Salinas, que era Salinas Lozano, que era secretario de Economía de México, amigo de confianza del presidente, y dice, mira, vete a Mochis a ver qué onda ahí con la comisión de Río Fuerte para que te enseñe los planos, para que me digas cuál hago, o la de Mochis o la de Tabasco. Me contaba el ingeniero Pinedo que la reunión fue ahí en el Casipesca, de aquella época, que era un centro de reunión. Y ahí le explicaron Valdés, Terán y todo el grupo de ingenieros, pues para decirle el desarrollo que se venía tremendamente agrícola de la región, que era una región privilegiada. Pues lo convencieron. Convencieron a Salinas Lozano de la bondad del proyecto. Regresa y le explica muy bien a Ruiz Cortines. No conocía esta región, nunca había venido por estos rumbos, y lo convence de que yo creo que era más apropiado y más barata. Aquella era presa para detener las inundaciones, fundamentalmente. Pero no de mucha irrigación. Pero esta era para desarrollo agrícola, claro, que México necesitaba. Entonces, así fue. Aprobó y vino a la inauguración de la presa Miguel Hidalgo y Costilla, Ruiz Cortines, y se estableció en el fuerte, y ahí fue una gran fiesta cuando él vino. Fíjate que las cosas providenciales que han pasado a esta región. Que también es historia. Que es una historia casi romántica. Y qué bueno que está usted para transmitirla y contarla. Claro. Muy agradecido. Oye, Roberto, volviendo al tema antes de que nos desviáramos hacia más adelante, se ha hablado, o sea, sobre la fundación de los Mochis, se ha hablado muchas cosas, ¿sí? ¿Qué opinas tú de lo que han dicho los cronistas del norte de Sinaloa y en específico del municipio de Ahome sobre el nombre de los Mochis y sobre el origen de los Mochis? ¿Qué opinas tú? Todo es controversial. Miren, no hay verdad históricas. La historia no ha encontrado, podemos decir, la historia verdadera. Siempre que hay un nuevo investigación, siempre que hay una nueva narración con nuevos datos, pues va nutriendo el conocimiento para llegar lo más cerca que se pueda a la realidad de los hechos pasados. Porque existe mucho en los narradores, en los historiadores, pues hacer fantasía, hacer pensamientos subjetivos, pero la historia fundamentalmente es aquella que se acerca más a la realidad de los hechos del pasado. Claro, hay historias románticas, historias noveladas, hay historias de todo tipo, pero cuando se trata de la historia científica, cuando se trata de la historia real, tenemos que atenernos a los hechos, a lo que sucedió verdaderamente. Pero todos esos hechos estuvieron afectados por factores que hay que estudiarlos. Factores económicos, factores personales, factores sociales, factores culturales, factores de clima, factores de agua, en fin.
O sea, es tan interesante, por eso son bienvenidos todos los que aportan algo para el conocimiento de nuestro pasado. Unos más, otros menos, otros más eruditos, otros menos, pero todos son, gracias a Dios, han contribuido al conocimiento de nuestro pasado lo más cercano posible a lo que podemos decir la verdad. Nadie puede ostentarse como la verdad. Entonces lo que tú me estás preguntando es que, ¿cuál es el... ¿Quieres tú que haya problema en eso, lo que tú me acabas de decir, o quieres abundar más? Bueno, lo que pasa es que hay varias versiones. Por ejemplo, hay algunos que hablan de que los mochis fue un asentamiento indígena inicialmente, antes de que hubiera llegado los hacendados españoles y antes de que los primeros colonos norteamericanos llegaran a estos rumbos, ¿no? Y hablaban de que la mochi, una florecita que se daba aquí en estos llanos, en estos terrenos, fue la que originó el nombre de los mochis. Otros hablan que mochic en el Yoreme, que esto es una tortuga, entonces hablaban de que aquí se llamaban las tortugas y ya castellanizado terminó en los mochis, ¿no? Por ejemplo. Y en fin, hay varias versiones en ese sentido y bueno, los historiadores y los cronistas sobre todo, que se han reconocido como cronistas o que se dicen cronistas, van cambiando, como dices tú muy atinadamente, las versiones. Entonces, cuando uno lee, pues uno dice una cosa, otro, total, es una confusión. Claro, bien lo dices, todos contribuyen a llegar a lo más cercano a la verdad, ¿verdad? Entonces, las contribuciones son buenas de los historiadores y de los cronistas, ¿no? Por cierto, en la Comisión de Historia ahora tenemos ya 3 cronistas, los 3 cronistas reconocidos a nivel nacional, estatal, ¿sí? Que son el licenciado Infante Fierro, José Armando, que es cronista del municipio de Ahome, Carlos Ramón Cital García, que recientemente recibió el nombramiento de cronista a nivel nacional, Ernesto Gatica Moreno, que tiene un programa de televisión también, por cierto. En fin, son los 3 cronistas que ya tenemos dentro de la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, ¿verdad? Y obviamente que tú, sin título, pero pues eres el cronista mayor, porque pues tú has vivido, no te han contado ni has investigado, lo viviste en una gran parte de tu vida a través de pues de los movimientos que se tuvieron que dar por necesidad, ¿verdad? Cuando tu familia se vino desde el norte del estado, del norte de Sinaloa hasta los Mochis a fundar empresas. Por eso considero yo pues importante tu opinión sobre los cronistas. Bueno, lo que yo puedo afirmar, a mí no me consta. Yo he leído a los primeros más antiguos cronistas e historiadores de la región, como que te lo acabo de decir, pues Gámez, una autoridad, un hombre de una moralidad increíble, incapaz de decir una falsedad histórica. Lo conocí, no es de mi, no, yo lo respetaba mucho, él era muy amigo de mi padre, pero eran hombres que vivían pensando siempre en el pasado y en escribir sus memorias, y porque lo llevaban pues como una obligación moral. ¿Qué necesidad tenían ellos de andar batallando, investigando, nomás para dejar una obra que se reconociera
porque veía él la orfandad cultural en que vivíamos. Lo mismo con Filiberto, eran parientones, eran los famosos 3 sabios de Charay, don Ernesto, don Filiberto y don Ignacio Zavala. Eran 3 hombres cultísimos, los 3, autodidactas los 3, porque aquí no había universidades en donde iban a estudiar. Entonces los he leído con mucho interés. Y mira, son muy respetuosas todas las opiniones, pero las que más se acercan a la verdad es esta, para mí. Primero, que había asentamiento indígena, podemos decir que es muy difícil porque no había agua. ¿Dónde vive un indígena? Donde tiene agua, a la orilla del río, a la orilla de un arroyo. Bueno, pero aquí estaba la laguna de Bateve. Hijo, está lejos, la laguna de Bateve no está en los Mochis, hombre, por favor. La laguna de Bateve es salobre. No es agua dulce la laguna de Bateve. Es ya, tiene sal, está en la marisma. Si no tomas agua buena, no puedes vivir. Entonces, sí dicen que había una casa de uno que le decían los Mochos. Pero eso Pues ya es... está bien, se respeta, pues. Pero no para que le hayan impreso el nombre a una ciudad. No, ahí se refería más que nada a Pues la sí. plantita Bueno. y a las tortugas. Lo que afirman ellos es que este era un predio ganadero, en donde se daba mucho una hierbita que se llama mochim. Entonces, las gentes mandaban el ganado a pastar aquí. Y había muchos venados también que comían de esa hierbita. Había golondrina, había esa ramita del ganado. Mucha gente mandaba su ganado aquí a pastar en tiempo de lluvias. Entonces, eso definía el nombre del predio. ¿A dónde vas a mandar las vacas? Pues a Mochi, a donde está la hierbita. La confusión viene por don Eustaquio Buelna, que escribió los nombres geográficos de Sinaloa en 1872, en donde señala todas las comunidades y todos los pueblitos de todos los municipios de Sinaloa. Y viene Mochis, y dice Mochis, lugar de tortugas, porque tortuga no es mochim. No, mochi. No es mochim, tortuga. No. Tiene otro nombre. Mochi. O algo así. Termina con C. Mochi. Sí. Entonces todo el mundo decía, pues como no investigadores, pues le hacían caso a lo que ha afirmado don Eustaquio. Era intelectual en esa era un hombre muy época. intelectual, muy conocedor, pero no era versado en la lengua. No conocía nada del Yoreme. Él apuntaba muy bien, era un hombre cultísimo. Era un hombre, pues era un licenciado que se había educado en Guadalajara y era un civilista, un gran gobernador. Entonces, don Filiberto dice lo mismo, que es de la hierbita. Okay. Don Ernesto, igual que la hierbita. Entonces, pues ni modo, ya para qué le buscamos más, ya. Ahí se queda. Le queramos rascar. Podemos decir muchas opiniones. Okay. Pero se reciben como opiniones respetables. Claro. Oye, ahorita hablaste de una cosa muy inteligente, muy interesante, por la decisión que se tomó de la presa, ¿no? Sí. Se habla que la CICAE fue la que pagó el proyecto al ingeniero Heriberto Valdés para hacer el estudio y el proyecto para hacer la presa El Maune, ¿no? Que después se llamó Miguel Hidalgo. Y que de ese proyecto nace la autorización para que se construyera, ya seguramente en tiempos de Miguel Alemán, me supongo que empezó esto y lo siguió Ruiz Cortines, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso? Pues no, la verdad que yo no andaba en esos andares de la Comisión de Irrigación y de Comisión
irrigación de Río Fuerte y eso, ¿no? Yo estaba estudiando en esa época, yo estaba muy ya fuera de chavalón. la ciudad. Así es que, si dicen que fue la SICAI la que entregó eso, bueno, pues que no puedo yo decirlo, no puedo afirmarlo ni conocerlo, porque es la primera vez que lo escucho. Ajá. Pero el proyecto de la presa ya venía gestándose desde la Comisión Nacional de Irrigación. Ujú. Primero hicieron la presa en Culiacán, acuérdate, que detonó el progreso de Culiacán. A López Esos Mateos. mismos ingenieros Ajá. se trasladaron acá a esta región a ver las posibilidades del Río Fuerte. Si fue la SICAI, si ellos lo hicieron, o lo hizo la comisión, o lo hizo la irrigación, yo lo desconozco completamente. Sí, porque esto lo leí yo precisamente por una escritora que escribió sobre la región de los Mochis y entrevistó a don Carlos Ramón García Ceseña, que fue dirigente de la SICAI muchos años. Entonces, y él habla precisamente de que se contrató al ingeniero Heriberto Valdés para que hiciera el estudio, y en base a ese estudio Lombardo Toledano los apoyó ante tengo entendido, el presidente de la República en ese entonces, y de ahí pues se viene la autorización y todo lo demás, hasta llegar a que tenemos una presa inicial que es la Miguel Hidalgo, antes Maune, y que detonó, como bien lo dijiste ahorita, y el Valle del Fuerte lo hizo crecer, lo hizo producir riqueza, y de ahí pues se vinieron todas las demás empresas que Sí. existen. Mira, a mí me contaban, ingenieros de la comisión, que no estaba definido todavía el Maune. Ujú. Estaban haciendo estudios. Había Torimena, más arriba de Choice, Torimena, Ujú. que buscaban también en el Maune, y que inclusive había la Cuesta Blanca de San Blas. Ahí también había el proyecto de hacer la presa, porque fue una presa de arcilla, no fue de concreto, Inicialmente. ¿sí? Por lo largo que tenía, pues, ahí, la amplitud de la cortina. Sí. Esos tres lugares estuvieron compitiendo para ver dónde. En el proyecto inicial. Y ganó el proyecto de la SICAI o no la SICAI, no te lo puedo decir, Ujú. pero ganó lo más viable, que fue la presa del Mauna, donde está ahorita, ¿verdad? Bien. Eh, Una cosa que seguramente si no te la pregunto, el público me va a colgar. Todo el mundo tiene curiosidad de saber cómo fue que la familia Valderrama, siendo comerciantes, pasan a construir un gran hotel. No, me plagiaste esa pregunta. Yo estaba esperando el momento. Por esa mente, ¿no? ¿En qué momento surge esa idea en la familia de invertir en Bueno, hotelería? yo acabo de terminar un libro que se llama Futuro sin fin, o sea, dedicado a mis progenitores, a mi padre y a mi madre. Y es la historia de la familia, Ujú. basado en dos personajes que son don Próspero Valderrama, el Chave del Fuerte, y Ana Gómez Cota del Fuerte, de Choice, las dos de Choice. Ujú. Por el lado de mi madre y de mi padre, todos son choiceños. En aquel tiempo Choice, pues era un centro de acopio minero. La población en sí no es minera, es comercial. Ujú. Era el poblado más al norte para surtir comercialmente a los grandes minerales de esa época. Ahí se nació Choice. Claro, fue fundado por los jesuitas, pero el desarrollo de Choice fue al desarrollo de las minas. Bueno,
Los Zoes. Sí, entonces mi padre emigró a Sonora con su padre y su hermano. Vivió como 15, 20 años en Sonora. Trabajó, se recibió y estudió contabilidad. Trabajó en el ferrocarril Southern Pacific y ahí aprendió el comercio en las tiendas de que hacía el ferrocarril, las tiendas de raya que tenía en todas las ciudades, y ahí se inició mi padre como comerciante. Y en edad madura se inició la revolución. Entonces se cerraron todas las tiendas y se quedó sin trabajo. Y regresó con su padre y su hermano, Jesús, a Choice, a establecerse en el comercio, pues qué otra cosa, sin capital, sin nada más que su talento, su experiencia, su juventud. Y fue un hombre que luchó muchísimo para lograr su bienestar económico. Él se inició trabajando en la tienda más grande de Choice, de don Fortunato Vega, parientón de nosotros, porque mi abuelo era Adolfo Valderrama Vega. Y dijo, no, bueno, pues aquí, pues no la voy a hacer. Entonces empezó a armar conductas de burros y de mulas para llevar mercancía a Batopilas, 3 días de caballo a Batopilas, porque carecía de mercancía, porque Pancho Villa había cerrado Crilla. Tomaban puentes, daban vías, y Batopilas estaba en auge y no tenía mercancía. Entonces Choice fue la entrada de la mercancía a la sierra. Y mi padre llega en el momento oportuno, echándose 3 viajes en mulas, cargado de mercancía y de vuelta. Él decía que para él fue pues la gran hazaña de su vida, y sobre todo que no lo asaltaron los bandidos, porque les quitaban todo, hasta los mataban. Sí, sí. Y él dice, mira, parece que yo tuve una estrella, dice, yo fui 3 veces, 3 días de ida y 3 de venida. Creo amistades, creo relaciones, creo ventas, y vislumbró el poder comercial del oro. El oro no valía. ¿Qué ibas a hacer con un puñado de oro en Choice o en el fuerte? Pues también trocarlo por mercancías. Entonces ya empezó la exportación por Nogales del oro y pagarlo en dólares. Y así empezaron a hacerlos todos. O sea, tuvo la visión personal, porque él estaba fuera de la forma de ser de los choiseños. Él era de avanzada, pues él hablaba algo de inglés, tenía muy buena personalidad, era un hombre muy fuerte, medía casi 1.90, fuertísimo. Le gustaba el béisbol, adoraba el box, el béisbol era sus pasiones, o sea, y siempre le gustaba iniciar negocios. Se metió con Trapiche, se metió al comercio, se metió a la panadería, hacía un montón de cosas. Cuando ya vio que Choice ya no cumplía sus objetivos, se vino a San Blas, dejó, o sea, como Cortés quemó todas sus naves. No le importó si le debieran mucho, le debían un dineral a todo el mundo. No le importó, dejó todo. Nunca cobró, porque en aquel tiempo no es como ahora. Antes nomás te apuntaban y ni recibo te daban. Era al honor. Sí. Si yo te debo 20 pesos, te lo voy a pagar. En la palabra. En la palabra. Así se crió él. Entonces vino a San Blas, pero ya cambiaron las cosas.
San Blas era el punto estratégico de mercancía comercial. Había unas tiendas enormes en San Blas. Y entonces, cuando vino esa desgraciada orden de calles de la expulsión de los chinos, que se cometieron muchas iniquidades y muchos crímenes contra los chinos, contra los orientales. Había 2 tiendas en San Blas. Mi padre era cliente de ellos. Entonces les compró las tiendas. Los chinos los cogieron a él para que se quedara con las tiendas. Y les cumplió y les pagó todo lo que le cobraban. No podemos decir nosotros que mi padre, de una honradez a toda prueba, iba a fraudear o aprovecharse de los orientales. Entonces estableció San Blas y creó un gran mayoreo, pero siempre con visión. Se inició en una empresa maderera, en fin. Y en Mochis había una tienda de un señor Bubet de Navajoa que se llamaba La Francesa, y la puso en venta y mi padre la compró. Mi padre compró La Francesa como el 36 por ahí, en 1936. O sea que ya estábamos establecidos en Mochis, pero vivíamos en San Blas. Ajá. Entonces de San Blas nos trasladamos a los Mochis, porque ya Mochis ya empezaba a desarrollarse mucho, y así fue ese peregrinar, desde como judíos errantes, desde Choix, San Blas y el puerto y Mochis, y llegamos el 38 aquí. Yo tenía 4 años cuando llegué a Mochis. Muchas veces es muy curioso, los muchachos cuando me saben que sé algo de historia me preguntan, oiga, ¿que usted conoció también a los Johnston? No, le dije, yo no conocí a los Johnston, a ni uno de los Johnston conocí, más que a los hijos de los Johnston, no a los nietos de los Johnston. Los hijos de Sherwood. Pero yo no conocía a Chavo Johnston ni a don Benjamín ni nada, y conocía muy bien la azucarera. Tenía amistad con unos gringuitos ahí, con mis amigos, que todavía los tengo. Y entonces, así fue como llegamos aquí, y nosotros pues nos consideramos choiseños, y nos consideramos sanblaseños, y nos consideramos mochitenses. Sí. Pero ¿cómo nació entonces la idea del hotel? Bueno, ya se venía vislumbrando la continuidad del ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Ajá. Que era la obra más portentosa de comunicación en aquella época. Hay lo que es la coincidencia. Llega de presidente Adolfo López Mateos, un hombre de una pasión enorme por los ferrocarriles. Tenía su casa en Trenecito. Yo lo vi, el Trenecito, que tenía su casa allá en Toluca. O sea, él fue el impulsor. Yo digo, ese tren yo lo termino. Y le costó al país 1,000 millones de pesos y tuvieron que devaluar la moneda. Bueno, con esa portentosa obra, mi padre ya a principios de los 50, 54, 55, ya se sentía muy mal físicamente por cuestión del corazón. Convocó a sus hijos y le dijo, miren, viene y muy pronto se termina ese ferrocarril, ahora sí, no es un sueño ya, de 100 años. ¿A dónde va a llegar esa gente en el tren? Porque va a haber carga y pasaje. ¿A dónde van a dormir si no hay hoteles aquí? Así es que le digo a mis hermanos, me construyen un hotel aquí en Los Mochis. Él puso la primera piedra, un hombre, ya podemos decir, debilitado por la enfermedad, todavía con entusiasmo por dejarle algo a Mochis, un hotel digno de los visitantes. En una ciudad que no tenía agua potable, menos pavimento, no tenía ni drenaje, compañero. Era un desastre. Las calles, la polvosa, los moscos, era aquello horroroso.
y nos deja la pequeñita tareita de ser ese. Y realmente me siento muy orgulloso de que todos los hijos de don Próspero nos pusimos a trabajar y con sacrificio por hacer. Ese hotel costó 6 millones de pesos. Ahorita serían 80 millones de pesos. Y lo terminamos de lujo. Llegó un momento que el Hotel Santanita era el mejor hotel de Tijuana, Guadalajara. Sí, como Toda la ruta Ni del en Pacífico. Mazatlán había un hotel como ese. No, Don qué Roberto, esperanza. su papá sí que hizo honor a su nombre. Sí, decía Sí. que tenía buena ¿Qué estrella. hubole? Ahora, el nombre del hotel, ¿de dónde surge? Por mi madre, que se llama Anita. Oh, ya. está Entonces hecho ya, todo. ahí los dos se conjugaron Así es. con la visión de él y el nombre de mi madre. Y además tuvo buen Y padrino. mi madre lo apoyó 100%. Oye, Roberto, Muy buen pero padrino. tuvo muy buen padrino porque lo inauguró López Mateos. A López Mateo lo tuvimos 2 veces. Sí. Primero, cuando vino la campaña y inauguró Sí. el hotel, 57. 8. el 58. 8. Es correcto. No era presidente todavía. Sí, era candidato, recuerdo bien. Candidato. Lo pudimos, el hotel nos iba a inaugurar en abril cuando llegó. Se iba a abrir posiblemente en enero del 59. Sí. Pero el senador Sánchez Eli habla con Enrique, mi hermano, que es el encargado de la construcción, y Enrique le dijo: ahí viene el candidato y necesitamos un hotel en Los Mochis y no hay para acomodarlo, porque trae una comitiva enorme de invitados. Así es que quiero que me termine, le dijo, el hotel en abril. Eso fue a fines de enero. Yo estaba encargado de la organización del hotel, Enrique de la construcción. Y me dice: oye, Roberto, me dice, fíjate que, así me decía, fíjate que dijo Giselis que necesitaba que en abril. ¿En qué? Le dije yo. ¿En abril? Me dijo. No, señor, le dije, no. Imposible. No hay ni baños, no hay nada, no hay instalado nada, no hay aire acondicionado. Pues a ver cómo le hacemos. Y lo hicimos. El 12 de abril inauguramos 40 cuartos con aire acondicionado. Y no tenían luz, ¿no? Por esos días, ¿no? Resulta que no alcanzaba la corriente porque la suministraba la compañía azucarera. La eléctrica. No había comisión federal. Sí. Empezaba la comisión No federal. estaba preparada por una gran demanda, pues. Echamos a andar los aparatos y truena el transformador. Tronó en la mañana y el señor llegaba en la noche sin luz. Yo no sé cómo, pero la comisión mandó un camión con una planta de luz para echar a andar todo eso. Es Y posible. tuvimos luz y aire acondicionado. No. Mira, no me recuerdes, por favor. Oye, pero esos son Me logros. pongo nervioso. Pero Roberto, después del licenciado Adolfo López Mateos, que para mi criterio fue uno de los mejores presidentes Claro. de nuestro país, otros personajes que se han hospedado ahí en No, sus hombre, pues, hoteles, presidentes. un nos montón. amanecemos aquí dando nombres. Mira, presidente, te lo voy a decir. Lázaro Cárdenas estuvo ahí. Qué bien. Abelardo Rodríguez estuvo ahí. Fíjate. Estuvo. No estaba Ricortín. Estuvo López Mateos. Estuvo. Díaz López Ordaz. Portillo, Díaz López Ordaz. Portillo. Estuvo. ¿Quién más? Después de López Portillo. De la Madrid no se quedó en Mochis. Salinas se quedó en el Fuerte. Pues no, 5 presidentes. No, y ya. Díaz Ordaz de candidato vino, ahí estuvo. Mande. Gustavo Díaz Ordaz, ahí estuvo. Ay, es cierto, don Gustavo, ¿cómo a mí, no? a mí me tocó ir a invitarlo. Claro, para que fuera gracias a la por prepa acordarme con de don nosotros. Gustavo, que por cierto fue muy amable.
le pedimos una visita personal, los hermanos, a saludarlo a su cuarto. Y dijo, que vengan los señores. Le hicieron una cena en casa de Canuto. Ahí cenó. Y fuimos todos a saludar. Muy amable el viejo, muy energético. Muy en su papel. Hijo, sí. Muy serio. Oye, Roberto, pues el tiempo se nos ha ido muy rápido contigo. Pues hay mucho. Yo Oye, creo hay que como 20 preguntas aquí, oye. yo creo que te vamos a tener que invitar en otra ocasión. Como las telenovelas. Personajes. Sí, porque, No, hombre, tengo muchas porque hay muchas cosas que contar todavía. Y tú sí que eres un cronista sin título, pero con mucha sapiencia. Así es que Moche no se fundó, se creó. Se creó. Con la participación de todos. Así es, Roberto. Pues te agradecemos mucho tu visita, tu presencia en Nova Radio. Y como te digo, el tiempo no perdona. Oye, licenciado. Oye, ya vamos una hora. Sí, claro. mientras ustedes platican, si me permiten, yo quiero invitar para mañana el tema de los martes haciendo historia de la Comisión de Historia y Cultura. Mañana, martes a las 6 de la tarde en la Biblioteca Morelos. El tema es vida y obra del profesor Carlos Salazar Chávez. Muy bien, allí estaremos y todos los mochitenses están invitados, ya lo saben. Y el próximo lunes tenemos de invitado al licenciado Manuel Guillermo Andrade, que también tiene mucho que contarnos de las historias de esta región del norte de Sinaloa. Muy amable, muchas gracias y hasta el lunes que viene. Un encuentro más con la historia. Pero antes se cree despedido Roberto de ustedes. Bueno, pues Adelante, muchas Roberto. gracias por escuchar estas cosas tan interesantes. La historia de Moches es maravillosa. Y pues yo pido a los cronistas, a los interesados en el pasado, de que aporten sus ideas, sus conocimientos, para que ir nutriendo y buscar lo más cercano a la idea de la verdad histórica de los Mochis, porque somos es nuevo esto, son 100 años. Hay gente que ha estudiado la historia de 5,000 años. Así es. Nosotros tenemos 100 nomás. Entonces, Bien, un qué saludo. bueno, y agradezco mucho a mis anfitriones que son tan amables y tan Agradecidos somos cariñosos. nosotros, Roberto. Muchas gracias Es un por honor tenerte todo. con nosotros, Roberto. Jesús, Muchas gracias. Antes de cerrar, un saludo Por cierto, a Rocío, sirven muy una de buen las café aquí buenas ustedes. cronistas de Durango, por la aportación que hizo. Gracias, Rocío. Gracias a ustedes. Así terminan por hoy estos Encuentros con la Historia, un programa realizado en coordinación con la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis. Encuentros con la Historia. Los esperamos en la siguiente transmisión.